Hoy hablamos de un pastor protestante, teólogo y líder de la resistencia alemana. ¿De quién hablamos hoy, Fernando? Pues hoy vamos a hablar, Raquel, de Dietrich Bonhoeffer. Sobre todo es conocido por su ética, por su teología muy especial. Él hablaba de un cristianismo sin religión y sobre todo, lo más importante para el programa que nos ocupa, por haber sido un líder muy activo de la resistencia alemana contra Hitler. Porque muchas veces hemos hablado del papel de la Iglesia católica, pero también hay que recordar lo que hizo la Iglesia protestante, ¿no? Los protestantes alemanes en este caso. Sí, efectivamente. Bueno, Alemania, como todo el mundo sabe, estaba y está escindida en cuanto a fe en dos vertientes del cristianismo, el protestantismo y el catolicismo. La religión mayoritaria en Alemania en tiempos del Tercer Reich era protestante, con el reducto, si quieres, de Baviera, que era católico. Ambas iglesias cristianas, la protestante y la católica, tuvieron un desempeño bastante irregular durante los tiempos del nazismo, desde una neutralidad pasiva de la que se ha culpabilizado, yo creo que con razón, muchas veces a las iglesias católica y protestante, sobre todo a nivel institucional, pero también tuvieron determinadas personas como Dietrich Bonhoeffer, en este caso protestante, pero también von Galen, otro día podemos hablar de él, desde el lado del catolicismo, que se opusieron valientemente y a título individual contra el nazismo, con grave riesgo de sus vidas. Bueno, en el caso de Dietrich Bonhoeffer, lo vamos a ver, le costó la ejecución al final de la guerra. ¿Cómo quieres empezar a hablarnos de él? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Empezamos por su nacimiento, si te parece? Sí, él nació en Breslau en 1906, venía de una familia muy formada, con una formación muy sólida para la época. Su padre fue un famoso psiquiatra y profesor de universidad. Estudió teología en Tubinga y en Berlín y finalmente pues se incorporó a un seminario. Es una persona muy viajada. También partamos de la base de los tiempos en los que vivió Bonhoeffer. Él residió un tiempo en Estados Unidos, en Nueva York. También estuvo en Barcelona, curiosamente, para muy poco tiempo, del año 30 al año 31. Residió un cierto tiempo en Londres, donde llegó incluso a ejercer como pastor protestante. Y sobre todo cuando llegaron los nazis al poder, en 1933, él está fuera de Alemania. Él sale de Alemania bastante asqueado con la situación que se está empezando ya a percibir en la sociedad alemana, ¿no? De apoyo fanático al nazismo. Porque, o sea, que no es casualidad que abandonara Alemania en el 33, ¿no? Sí, él se va, pero se va sobre todo asfixiado por el ambiente, no tanto por cobardía, porque, insisto, Bonhoeffer en aquel momento no está en el punto de mira de nadie, él no está entre los perseguidos. Es verdad que el nazismo es muy anticlerical, tiene una posición muy hostil contra las iglesias cristianas, protestante y católica, pero todavía no hay persecución. Realmente los perseguidos fueron durante todo el régimen la comunidad judía. Primero en Alemania y luego los países que fueron conquistando. Él se va realmente asqueado por la situación política y social del país. Sin embargo, regresa en el año 35. Incluso antes de irse, publica un documento que merece la pena ser leído y que yo recomiendo en el programa de hoy, que es La Iglesia y la cuestión judía. Es un pequeño ensayo en donde este teólogo protestante ya se posiciona claramente, y repito, es el año 1933, Hitler acaba de llegar al poder, en contra de la ideología racista y criminal del partido nazi. La Iglesia y la cuestión judía es el nombre de este documento. Cuando vuelve en el 35,
se encuentra un panorama en Alemania en el cual la Iglesia, sobre todo la Iglesia protestante a la que él pertenece, está en una situación de condescendencia con el nacionalsocialismo, con el nazismo. Se ha llegado incluso a crear, Raquel, una iglesia de los cristianos alemanes, agárrate, porque la cosa tiene broma, que es una iglesia que trata de, en sus fundamentos, bueno, está regida por un nazi fanático, una especie de pseudo-obispo, y es una iglesia que quiere erradicar del cristianismo todo fundamento, toda alusión al judaísmo. Claro, ya me explicarás. Complicado. Si a la Biblia, si a los libros de la Biblia le quitas cualquier referencia al judaísmo, pues bueno, lo convertimos en un folleto de 10 páginas. Sí, bueno, de hecho, Fernando, ahí se celebraban ceremonias supuestamente religiosas o de la nueva religión esta que apuntabas, en la que el rito era parecido a lo que podría ser una iglesia católica o protestante, pero claro, no tenía nada que ver con esas iglesias porque era un propio rito nacional socialista, como las bodas entre los jerarcas nazis, ¿no? Los bautizos estos que hacían. Efectivamente. Realmente el nazismo es una religión política y entonces cualquier asomo de competencia, si vale la palabra, con respecto a la religión política racial que es el nacionalsocialismo, pues era percibida como un competidor a eliminar. La Iglesia de los cristianos alemanes, cuando regresa Bonhoeffer a Alemania, se encuentra con un competidor que es la Iglesia confesional, en la que inmediatamente se integra nuestro protagonista de hoy, Dietrich Bonhoeffer. La Iglesia confesional, que lo que predica es que el cristianismo es incompatible con el nacionalsocialismo y sus doctrinas raciales. Bonhoeffer, en este caso, él y otros miembros de la Iglesia confesional se enfrentan directamente a Hitler e incluso llegan a participar, y esto es un dato importante que muy poca gente conoce, llegan a participar activamente en algunas operaciones de escape de judíos de Alemania, ya entrada la guerra, ya iniciada la guerra, estoy hablando del año en particular, el año 41, y hablo de la Operación 7. Lo digo para el que tenga interés en indagar un poco más del papel activo de Bonhoeffer en la defensa de los judíos perseguidos y asesinados, ¿no? La Operación 7 se inicia en septiembre de 1941 y en ella se rescatan 14 judíos que estaban en listas de deportación a campos de exterminio. Es verdad que no es una cifra tan llamativa como las que pudo salvar Ángel Sandbrink en el caso español, ¿no? El embajador en Hungría, o el propio Schlinder, por dar dos casos muy conocidos, pero vuelvo a lo de siempre, Raquel, quien salva una vida salva toda la humanidad, y 14 personas, 14 judíos fueron rescatados de las garras criminales del nazismo gracias a esta Operación 7, la que lideró Bonhoeffer, y que luego le costó la vida, lo vamos a ver. Y también, aparte de estas salvaciones ejecutivas, digamos, también intentó una salvación política, ¿no? Intentó establecer junto a la resistencia contactos con los líderes aliados. Sí, claramente. Esto realmente es lo que le llevó a la muerte. Él se implica activamente en la resistencia interna contra Hitler y se vincula muy directamente con el almirante Canaris, a quien podemos también dedicar otro programa en algún momento, que era el jefe del Abwehr, los servicios secretos alemanes. Canaris, con otros generales como Esther o Beck, empezaron a confabular y a preparar la que luego fue la Operación Valquiria, el intento de asesinato, por desgracia fallido, de Hitler el 20 de julio de 1944. Bonhoeffer y otros militares, aristócratas, sacerdotes alemanes participaron en esta Operación Valquiria, fallida, insisto. Cuando se descubren los diarios secretos de Canaris, Bonhoeffer, aparece su nombre
como un miembro de la Operación Valquiria, un miembro de la Resistencia, y entonces los nazis le arrestan y lo envían al campo de concentración de Buchenwald, más tarde a Flossenbürg, donde ya a punto de terminar la guerra, el 9 de abril de 1945, es ejecutado junto con otros líderes de la resistencia. Los más importantes quizás fueron Canaris y Oster. Además su ejecución, tenemos que decirlo, fue especialmente desagradable, ¿no? Sí, los participantes en el atentado del 20 de julio, en la Operación Valquiria, fueron tratados especialmente, o sea, especialmente sádico, por sus ejecutores. También Canaris. En el caso de Bonhoeffer fue ahorcado, pero se le ahorcó con una cuerda de piano para prolongar su agonía. Sin embargo, hay testigos de aquella operación, Raquel, en donde, por ejemplo, el doctor que fue testigo de la ejecución, en sus notas, que las tengo recogidas en la entrada que dedico a este personaje, a este héroe, ¿no?, como es Bonhoeffer, él anotó lo siguiente: se arrodilló antes a rezar, antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Bonhoeffer es un personaje muy muy especial. Los estudiosos de la ética es un campo que me interesa mucho también profesionalmente. Lo conocemos por su ética religiosa y personal muy muy especial. Él hablaba siempre lo decía al principio del programa, de una cristiandad sin religión. Lo importante para él no era tanto la religión, sino el fondo ético que subyace, al menos en las grandes religiones, ¿no?, monoteístas, y especialmente la judía y la cristiana. Él encontraba un mínimo común denominador de caridad, de amor, de solidaridad entre los seres humanos, que llevó a sus más últimas consecuencias mediante su implicación en la resistencia y finalmente su sacrificio casi al final de la guerra, porque lo ahorcaron el 9 de abril, a poco menos de un mes de que Alemania se rindiera. Además, también en tu libro Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich, recoges su frase: la Iglesia solo es Iglesia cuando también existe para aquellos que están fuera de ella, refiriéndose, claro está, a los judíos, y comentas que proclamaba su responsabilidad incondicional para con las víctimas de cualquier régimen, aunque no pertenezcan a la comunidad cristiana. Como decías, un héroe también. Estamos hablando de su compromiso ético, de su compromiso religioso, pero también mencionas un libro interesante que son sus cartas a su prometida desde el campo, ¿no? Es un libro precioso. Yo creo que lo tiene publicado Trota, la editorial Trota, especializada en temas de ética y filosofía. Efectivamente, él después de casarse tuvo 4 meses para disfrutar de su matrimonio, realmente, porque lo detuvieron en abril y se casó en enero del 44. Su mujer ya en aquel momento era María von Wedemeyer, y las cartas de amor que le dedica a ella ya desde la prisión, donde estaba encarcelado y donde finalmente sería ejecutado, son preciosas, porque en estas cartas estamos descubriendo a un Bonhoeffer que no es solamente un intelectual hablando de ética, de filosofía o de teología, que es por lo que es conocido en la comunidad académica, sino sobre todo un hombre de pies a cabezas, donde habla con ella de otras muchísimas cuestiones, ¿no? Pues las oportunidades que están perdiendo de hacer vida marital, de tener un proyecto de vida en común, pero al mismo tiempo también la esperanza en un mejor futuro para Alemania, ¿no? Son unas cartas muy bonitas, a mí me emocionaron enormemente, y quizás es una de las cosas que más me ha llamado la atención de este filósofo, al que conozco muy bien por sus escritos, sobre todo de ética y filosofía. Y que marcó la ética alemana posterior a la caída del nazismo de alguna manera, ¿no, Fernando?
Sí, efectivamente. Es una de esas personas que de alguna manera redimen a la población en su conjunto, ¿no? Esa culpabilidad de Alemania, que es indudable, por al menos en mi opinión, de aquella Alemania de los años 30, que fue de forma crítica y fanática, seguidora del nazismo y su perversa y criminal ideología. Bueno, pues personas como Bonhoeffer, no solo él, iremos viendo a lo largo de nuestra serie otros personajes, ¿no?, de igual talla humana y personal. Pero efectivamente marcó una pauta que incluso hoy en día se sigue estudiando, analizando y sirviendo de inspiración a mucha gente desde el ámbito de la religión, pero también de la filosofía moral, de la ética. Pues así terminamos este programa con este homenaje a este personaje de luz que nos has dado a conocer. Te lo agradecemos mucho, Fernando Navarro García. Hasta el próximo programa. Pues un abrazo muy fuerte para todos vosotros y los oyentes de Radio Sefarad, y hasta el próximo programa.